Hola estimado cuarto medio, en este caso voy a resolver la guía 3 de logaritmos. Esta guía tiene 12 ejercicios. El primero, simplemente tengo que expresar logaritmo en base 3 de 2 como potencia. Entonces, ¿cómo hacía esto? Yo voy a escribir una potencia con base 3, ¿cierto? Que es la base del logaritmo. El exponente va a ser el resultado del logaritmo y el resultado de la potencia es el argumento. Alternativa correcta, D. Número 2. Tengo que calcular cada logaritmo, entonces lo voy a hacer por separado. Tengo logaritmo en base 2 de 8, entonces yo digo 2 elevado a ¿cuánto me da 8? A 3. Luego tengo logaritmo en base 3 de 1 noveno. Entonces, ¿yo qué digo? 3 elevado a ¿cuánto me da un noveno? Pero yo puedo hacer un truco. Yo digo, a ver, 3 elevado a 2 es 9, ¿cierto? Entonces ya, 2. Pero como es un noveno, que es el recíproco de 9, yo coloco un signo menos. Luego tengo logaritmo en base 4 de 16. 4 elevado a ¿cuánto me da 16? A 2. Por lo tanto, esto es simplemente, lo voy a dibujar, escribir aquí. Logaritmo en base 2 de 8 es 3 menos 2 partido 2. Esto es 5 medios. Alternativa correcta, A. Número 3, tengo que explicar las propiedades, si tengo que ver si son verdaderas o no. Miren, logaritmo en base 3 de un noveno lo vi anteriormente, que era menos 2. Correcto. Logaritmo de raíz de 3 de x es igual a menos 2. Explica que x sea igual a 3. Veamos, ¿sí? Lo voy a hacer aquí al lado. Logaritmo de raíz de 3 de x igual menos 2. Entonces me queda raíz de 3 elevado a menos 2 igual a x. Pero la raíz de 3 es lo mismo que decir 3 elevado a un medio, y esto elevado a menos 2. Y un medio por menos 2 es menos 1. Entonces me queda 3 elevado a menos 1 es x, y esto es un tercio. Por lo tanto, esto es incorrecto. Y el punto 3 me dice el logaritmo en base x de 49 es igual a menos 2. Y según la propiedad dada, dice que x es un séptimo. Trabajemos, lo voy a trabajar con azul. Me va a quedar logaritmo en base x de 49 igual menos 2, es decir, x elevado a menos 2 es 49. Pero 49 es 7 elevado a 2. Entonces, ¿qué puedo hacer? Para igualar las bases, yo voy a hacer lo siguiente. Voy a escribir el recíproco de 7, pero lo voy a elevar por menos 2. Entonces x es un séptimo, porque tengo que igualar las bases. Por lo tanto, el punto 3 es correcto, alternativa C. 4. Logaritmo de raíz de 10 es p. Logaritmo en base q de 27 partido 64 es menos 3. Y logaritmo de un tercio de r es menos 2. Y me piden p por q por r. Entonces yo tengo que calcular el valor de cada letra. Entonces yo tengo que logaritmo de raíz de 10 es p, ¿cierto? Entonces, por definición, me va a quedar 10 elevado a p igual a raíz de 10. Es decir, 10 elevado a p es igual a 10 elevado a un medio. Por lo tanto, p es un medio. Tengo el valor de p. Con azul. Logaritmo en base q de 27/64 es igual a menos 3. Es decir, q elevado a menos 3 tiene que ser igual a 27/64. Pero ¿qué ocurre? El 27 es 3 elevado al cubo y el 64 es 4 elevado al cubo. Es decir, va a quedar q elevado a menos 3 igual a 3 elevado al cubo partido 4 elevado al cubo. Esto va a ser q elevado a menos 3 igual a 3 cuartos elevado a 3. Entonces tengo que hacer el juego que hice en el ejercicio anterior. Esto va a quedar q elevado a menos 3 igual a 4 tercios elevado a menos 3. Por lo tanto, lo voy a escribir a la izquierda. Q vale 4 tercios. Tengo el valor de Q. Y ahora me falta R, lo voy a hacer con negro.
logaritmo de 1/3 de r es igual a menos 2. Es decir, 1/3 elevado a menos 2 es igual a r. ¿Qué ocurre? Como está elevado a un número negativo, se invierte y se eleva a 2. Entonces me va a quedar 9 igual a r. Y por último, lo voy a hacer con verde, voy a tener p por q por r. Entonces p es 1/2, q es 4/3 y r es 9. Simplificando, el 3 con el 9, aquí me queda 3, el 2 con el 4 me queda 2, 2 por 3, 6. Alternativa correcta, D. Número 5, ya logaritmo de raíz de m es p y logaritmo de b elevado a 5 es q y me piden logaritmo de raíz de mb. Entonces, primero voy a trabajar este logaritmo. Me va a quedar por propiedad 5 logaritmo de b igual a q. Entonces, logaritmo de b es igual a q partido 5. Luego voy a trabajar este logaritmo. Entonces voy a tener logaritmo de raíz de mb. Por propiedad, esto me va a quedar logaritmo de raíz de m por raíz de b, paréntesis, ¿cierto? Esto va a ser igual a logaritmo de raíz de m más logaritmo de raíz de b. Pero yo sé que el logaritmo de m, de raíz de m, es p. Entonces va a quedar p más logaritmo de b elevado a un medio. Convertí la raíz a potencia. Esto va a ser p más 1/2 por logaritmo de b. Pero el logaritmo de b, lo marco con negro, ya lo sé, es q quintos. Entonces me va a quedar p más 1/2 por q quintos. Esto es igual a p más q décimos. Alternativa correcta, A. Número 6. Si se considera que el logaritmo de 2 es aproximadamente igual a 0,3 y el logaritmo de 3 es aproximadamente igual a 0,5, ¿cuál de los siguientes valores es igual a logaritmo de 6? Entonces, logaritmo de 6. Lo voy a convertir a potencia, es decir, me queda el logaritmo de 6 elevado a un medio, y esto va a ser igual a 1/2 por logaritmo de 6. Pero el 6, ahora voy a escribir con azul, lo puedo escribir como 2 por 3. Luego aplico propiedad, me va a quedar 1/2, esto es importante, por paréntesis, logaritmo de 2 más logaritmo de 3. Esto es 1/2 por 0,3 más 0,5. Es decir, 1/2 por 8 décimos, porque esto me queda 0,8 y si lo transformo a la fracción me queda 8 décimos. Simplifico, me va a quedar 4 décimos, pero si simplifico de nuevo me queda 2 quintos. Y si yo divido, 2 quintos es 0,4. Alternativa correcta, A. Número 7. Si x más y es mayor que 1, entonces me dan una expresión. Eso es más que nada para que no se indefina la fracción. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a aplicar propiedad. Pues miren, aquí, propiedad de potencia, va a quedar 3 logaritmo de x más y menos logaritmo de x más y partido logaritmo de x más y. Entonces, mira, yo lo puedo hacer de dos formas. Lo voy a hacer separando las fracciones, ¿ya? Entonces esto me va a quedar 3 logaritmo de x más y dividido logaritmo de x más y menos logaritmo de x más y dividido logaritmo de x más y. Entonces, miren, simplifico. Y esto me va a quedar simplemente 3 menos 1 y esto es 2. Alternativa correcta, C. Número 8. Respecto a la expresión logaritmo de base A, argumento B igual a C, con A mayor que 0 y distinto de 1, ¿cuál de las siguientes afirmaciones son falsas? Entonces, si B es mayor que 1, entonces C siempre es positivo.
Ya, entonces, lo voy a escribir con rojo. El punto 1 va a tener logaritmo base A de B igual C. Entonces yo le puedo dar un valor a B, pues, y tiene que ser mayor que 1. Entonces digamos que esto va a quedar logaritmo en base A de 2 es igual a C. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Cuál es el valor de A? ¿Sí? El A es mayor que 0 y distinto de 1. Entonces démosle un valor cualquiera, ¿cierto? Por ejemplo, puede ser un medio. Entonces ya va a tener logaritmo de base 1 medio de 2 e igual a C. Entonces yo me pregunto, ¿un medio elevado a cuánto me da C? Entonces claramente un medio elevado a X tiene que ser, es decir, un medio elevado a C tiene que ser 2. Entonces en realidad C vale menos 1. Negativo. Y aquí me dice siempre será positivo. Me están preguntando por la falsa, entonces esta es falsa. Luego me dice si C es mayor que 0, es igual a 0, entonces B es igual a 0. Veamos. Me queda el logaritmo en base A de B igual a 0. Entonces, por propiedad, A elevado a 0 tiene que ser igual a B. ¿Y esto qué ocurre en realidad? Me va a quedar 1 igual a B. A elevado a 0 es 1, siendo A distinto de 0. Entonces esto es falso. ¿Sí? B es 1. Y el punto 3, que lo voy a hacer con negro, me dice, si B es igual a A, entonces C es igual a A. Ya, entonces me queda logaritmo en base A de B igual C, pero A es igual a B. Entonces yo voy a colocar logaritmo, o B es igual a A, de A en A igual C. Y por propiedad yo sé que eso, cuando la base es igual al argumento, me queda 1. Entonces me queda 1 igual a C. Entonces, no siempre tiene que ser igual, porque yo podría poner, no sé, el A como valor 2, 3, 4, ¿cierto? Que es mayor que 0. Entonces, ¿qué ocurre? Lo siguiente, que C es igual a 1, pero no tiene que ser igual a A. Por lo tanto, es falso. Y como me están preguntando por las falsas, en realidad las tres son falsas. Alternativa correcta, E. Ejercicio 9. Se define la operación A triángulo B igual logaritmo de A más B con argumentos A menos B, con A y B números reales tales que 1 es menor que B menor que A, y me piden 40 triángulo 24. Entonces, esto va a quedar logaritmo de 40 más 24 con argumento 40 menos 24. Esto es logaritmo en base 64 de 16. Cambio de base. Logaritmo de 16 dividido logaritmo de 64. 16 y 64 son potencias de 4, entonces me queda con base 4. Y esto va a ser igual a 2 dividido 3. Alternativa correcta, C. Número 10. Una ecuación. Si logaritmo en base 2 de x más logaritmo en base 4 de x es igual a 1, me pregunta por x cubo. ¿Qué voy a hacer? Voy a hacer cambios de base. Entonces, logaritmo en base 2 de x es lo mismo que logaritmo de x dividido logaritmo de 2 más logaritmo de x dividido logaritmo de 4. Voy a colocar una base en común. Voy a colocar 2. Y en este caso también. Entonces me va a quedar, y esto es igual a 1. Me va a quedar logaritmo en base 2 de x dividido 1 más logaritmo en base 2 de x dividido 2 igual a 1. Entonces esto me queda, miren, logaritmo en base 2 de x, factor de 1 más un medio, y esto es igual a 1. Entonces me va a quedar en realidad 3 medios, porque es 1 más un medio, por logaritmo en base 2 de x igual a 1. Por lo tanto, logaritmo en base 2 de x es igual a 2
tercios. ¿Qué hago ahora? Voy a ocupar la definición, lo voy a hacer aquí arriba. Entonces me va a quedar que 2 elevado a 2 tercios es igual a x. Entonces, si yo lo convierto a raíz, me va a quedar raíz cúbica de 2 elevado a 2 es igual a x. Es decir, raíz cúbica de 4 es igual a x. Pero me preguntan por, lo voy a hacer con negro, x cubo. Entonces yo voy a elevar esto al cubo. Me va a quedar raíz cúbica de raíz de 4 elevado al cubo igual a x cubo. ¿Y qué pasa? Esto me va a quedar 4 igual a x cubo. Alternativa correcta, E. 11. Suficiencia de datos. Sea A y B números reales positivos, se puede determinar el valor numérico de la expresión logaritmo en base 2 de A más logaritmo en base 2 de A dividido B. ¿Sí? Antes de ver los puntos que, el punto 1 y punto 2, voy a trabajar con esta suma. Pues es una suma de logaritmos de la misma base. En realidad, logaritmo base 2 de A más logaritmo base 2 de A partido B, lo puedo escribir como una multiplicación, ¿cierto? De logaritmo en base 2 de A por A partido B. Y esto va a ser igual a logaritmo en base 2 de A cuadrado partido B. Entonces, ¿qué me dice el punto 1? Si yo conozco A, pero ¿qué me falta? Me faltaría B, por lo tanto, no me sirve. Si yo solamente conozco B, me faltaría A, no me sirve. Pero, si yo las junto, voy a tener el valor de A y el valor de B y voy a poder calcular este valor. Por lo tanto, la alternativa correcta es C. Y el número 12 y último dice, sea log de B igual a P, con B un número real positivo, ¿se puede afirmar que P es un número real positivo? Sí. Logaritmo en base 2 de B es un número positivo. Veamos, nosotros tenemos lo siguiente, ¿cierto? Que logaritmo de B es igual a P, es decir, 10 elevado a P es igual a B. En el punto 2 nos dicen que, es decir, en el punto 1, que el logaritmo en base 2 de B, nada más que eso. ¿Cuál es el problema? Que yo tengo bases distintas. Aquí tengo un 2, aquí tengo un 10. Entonces yo no puedo decir nada. Es más, si tú comparas, por ejemplo, este logaritmo, ¿cierto? Lo escribí con azul ahora. Logaritmo en base 2 de B con un logaritmo, lo voy a escribir igual, en base 10 de B. ¿Cuál va a ser mayor? Va a ser mayor este de acá, ¿ya? Por lo tanto, claramente yo no puedo afirmar que P sea positivo. Entonces veamos el punto 2. ¿Qué dice el punto 2? Lo voy a hacer con negro. Logaritmo de B cuadrado es un número positivo. Logaritmo de B cuadrado. Esto es lo mismo que 2 logaritmo de B. Y es lo mismo que 2 por P. Entonces, como el B es positivo y el 10 es positivo, claramente este valor de P va a ser positivo. Y si lo multiplico por un número positivo, va a ser positivo, por lo tanto esto es correcto. Luego es 2 por sí sola. Bueno, eso ha sido la explicación de la guía. Ahí están las alternativas. Recuerden siempre ir reforzando el tema de los logaritmos, las propiedades, ¿cierto? El cambio de base, el cambio del logaritmo a potencia, que es lo más importante. Bueno, eso ha sido todo. Cuídense.